Bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa. Como saben, en primer lugar, las pensiones y los salarios no han hecho más que reducirse desde que Sánchez está en el poder. Y ahora, esta semana, se va a debatir y se va a votar un Real Decreto con el que no solamente se ponen parches a un problema estructural como es la quiebra de nuestro sistema, sino que, como todos los decretos que trae el Gobierno, contiene una letra pequeña siempre para beneficiar a sus socios y no para solucionar verdaderamente el problema que se plantea. Y, desde luego, ante el cual únicamente solo cabe oponerse. El Partido Socialista ha contribuido y sigue contribuyendo con sus políticas económicas y sociales a que nuestro sistema de pensiones sea insostenible y, por lo tanto, no pueden dar la solución a aquellos que insisten en esas mismas medidas que han creado el problema. Los precios y el coste de la vida no han hecho más que subir. Este Gobierno ha llevado a cabo más de 90 subidas de impuestos desde que está en el poder. Y solamente en el año 2025, en lo que llevamos de 2025, el Gobierno ya ha subido el IVA de los alimentos más básicos, del 2 al 4% el aceite, la pasta del 7,5 al 10%, la luz del 10 al 21% y, por supuesto, el nuevo tasazo de basura a todos los españoles. Nosotros vamos a votar en contra tanto de este Real Decreto como de los otros dos, porque son simplemente una estafa. De nada sirve subir las pensiones 50 euros si luego uno, cuando va al supermercado, lo que antes valía 40 euros, ahora vale 100. De nada sirve decir que se van a aumentar las pensiones, que están financiadas con la contribución de todos los españoles, si el Gobierno con sus políticas lo que hace es que cada vez haya menos gente contribuyendo o contribuyendo menos al sistema. De nada sirve todo esto si el Gobierno está empeñado en seguir despilfarrando el dinero de todos los españoles en lugar de destinarlo a lo verdaderamente importante, que son las pensiones, que no son un regalo. Porque las pensiones no son un regalo, ni el Gobierno está haciendo ningún favor. Las pensiones son un derecho que se han ganado millones de españoles que han trabajado a lo largo de toda su vida. Pero el Gobierno se burla de ellos, porque, entre otras cosas, en este decreto se introduce la vinculación, se vincula la actualización de las pensiones a la cesión, por ejemplo, de la sede del Instituto Cervantes en París, valorada en 15 millones de euros, al PNV. Y con este decreto se vincula también la actualización de las pensiones a seguir llevando a cabo políticas que propician el efecto llamada, con otra subvención millonaria a los inmigrantes ilegales en Ceuta. Y, por otro lado, mientras destruyen la soberanía energética y disparan el precio de la factura eléctrica, condicionan la actualización de las pensiones a dar beneficios fiscales a las empresas para el uso de la energía renovable en detrimento de las pequeñas y medianas empresas. De manera que nosotros tenemos que elegir. Y en el asunto de las pensiones, fundamentalmente, hay que elegir si queremos seguir manteniendo una industria política, seguir manteniendo todos esos entes políticos, esa duplicidad administrativa y esa estructura política de la que se vale el Gobierno, por el que se diluye el dinero de todos los españoles, o si queremos sostener el estado del bienestar de los españoles, si queremos seguir teniendo pensiones. Y como este Gobierno insiste en mantener su industria en lugar de traer medidas efectivas que ayuden a los pensionistas y al conjunto de la economía española, nosotros no podemos apoyarlo. Aunque no todo el mundo lo tiene igual de claro, según el planteamiento del Partido Popular y que decían la semana pasada, un Gobierno que no aprueba presupuestos, que no aprueba por aprobar leyes ni convalidar reales decretos, no tiene capacidad de gobernar y es un Gobierno que está muerto. Esto lo dijo el Partido Popular la semana pasada. Entonces, ¿qué va a hacer el Partido Popular? Si hay un Gobierno muerto, incapaz de aprobar leyes, incapaz de aprobar sus decretos, ¿va a salir el Partido Popular a salvarlo otra vez? Eso es lo que hay que aclarar. Y precisamente uno de los principales problemas que padece nuestro sistema de pensiones es la bajísima natalidad que arrastra a España desde hace décadas. Y esta creciente inversión de la pirámide demográfica lo que está provocando son problemas gravísimos como la imposibilidad de sostener el estado del bienestar y el crecimiento económico. Y, por supuesto, la inmigración masiva a la que recurre el resto de partidos no es el remedio a la falta de nacimientos.
a los problemas de la inseguridad o la amenaza que la inmigración masiva supone para nuestra identidad nacional, la contribución de los inmigrantes a las arcas públicas está muy por debajo de la que aporta la población española y, sin embargo, son beneficiarios netos de ella. Por lo tanto, esto demuestra que la inmigración masiva no es la solución para garantizar la viabilidad del sistema. Y esto es urgente también paliarlo, que es lo que no está haciendo el Gobierno de España. Porque una de las soluciones para mantener la viabilidad del sistema de pensiones es garantizar que haya nacimientos en España. Porque este problema no se va a solucionar por la vía de la sustitución poblacional, ni muchísimo menos. Por lo tanto, nosotros hemos presentado una serie de iniciativas donde pedimos reducir el IRPF a un tipo del 15% para aplicar sobre las bases imponibles inferiores a 70.000 euros y al 25% para las mayores a esa cantidad. Pedimos la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, la reducción máxima del IVA de los productos destinados a la primera infancia y que se incentive fiscalmente a las empresas que contraten a mujeres que hayan tenido hijos de forma reciente. Y con estas medidas podremos garantizar que el día de mañana tengamos un sistema público viable. Y por último, y como ustedes saben, el pasado sábado asistimos a la manifestación contra el cierre de la central nuclear de Almaraz. En este sentido, hemos registrado una iniciativa para impedir el cierre de todas las centrales previsto por el Gobierno, que ha condenado a España a la más absoluta dependencia energética. Cuando Occidente corrige algunos de sus errores, este Gobierno sigue persistiendo en los suyos. Y eso que hasta la Unión Europea reconoció desde 2023 que la energía nuclear representa una fuente de energía de bajas emisiones de carbono. El cierre de las centrales nucleares solamente acarrea consecuencias negativas. Por ejemplo, cerrar la de Almaraz supondría una disminución del 36% de la población activa de su área y afectaría directamente a 2.000 familias. Este cierre injustificado, guiado por el fanatismo ideológico, no solamente afecta a nuestra soberanía energética, sino que además expone el sistema eléctrico a la volatilidad de las energías renovables y, lo que es más grave aún, estas políticas climáticas son un plan de despidos masivos, como estamos viendo a través, por ejemplo, del cierre de estas centrales. Y por eso nosotros pedimos reconocer la energía nuclear como una fuente de energía imprescindible. Queremos cancelar el calendario de cierre y desmantelamiento de centrales nucleares, promoviendo en su lugar la extensión de la vida útil de las mismas. Queremos rehabilitar las centrales nucleares existentes e impulsar la investigación en tecnología nuclear. Queremos que nuestra economía crezca, que ese crecimiento llegue a la economía real de las familias. Queremos proteger nuestra industria y que los españoles cuenten con recursos suficientes. Eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que no quiere este Gobierno. Y sin más, quedo a su disposición. Buenos días, portavoz. Buenos días. Yo le quería preguntar por las últimas palabras que hemos conocido de Donald Trump, en la que asocia a España con los BRICS. Y más allá de la anécdota o no la anécdota de ese momento, de esa asociación, confusión, como lo queramos llamar, yo le quería preguntar si a Vox le preocupa las medidas que pueda tomar la nueva administración de Estados Unidos que puedan afectar a España. Estoy pensando lo más evidente, ¿no?, que son los aranceles. Y quería saber cómo se posiciona Vox frente a medidas de un aliado para ustedes, que es en este caso Trump, con medidas que objetivamente pueden hacer mucho daño a la economía española. ¿Cómo se posiciona Vox en ese sentido? Gracias. Muchas gracias. Bueno, a la vista está y de todos es conocido que España no forma parte de esos países denominados BRICS, con lo cual no se verá afectado por dichas medidas. Pero, de todas maneras, esas medidas consistentes en aranceles y demás, pues bueno, yo creo que el peligro para los españoles y fundamentalmente para los agricultores y los ganaderos, que me imagino que es por donde va su pregunta, no son esos aranceles. Son las políticas de la Unión Europea que están haciendo que nuestros agricultores y ganaderos tengan que competir de manera desleal con otros países que traen aquí sus productos sin ningún tipo de control, ni de calidad, ni de absolutamente ninguna índole, que son producidas con manos de obra esclava, que no se ajustan a las mismas medidas que aquí sí se les exigen a nuestros agricultores y ganaderos y, por lo tanto, ellos no pueden competir en condiciones de igualdad. Y eso es lo que está llevando al campo español, a nuestra industria y a nuestra economía a la más absoluta de las ruinas. El peligro no son los aranceles. Estados Unidos ahora tiene a un presidente que mira por los intereses de su pueblo
y que los protege. Y a nosotros lo que nos gustaría, y creo que también le gustaría a la inmensa mayoría de los españoles, es tener también a un presidente que mire por su pueblo y por sus intereses. Lamentablemente no es así. Aquí tenemos a un presidente del Gobierno que ha establecido las puertas abiertas para todo, para la inmigración ilegal y para los productos que vienen de fuera, de otros países que no solamente ponen en riesgo nuestra salud, sino que además está llevando a la ruina a nuestro sector primario. Genuflexo a las imposiciones de la Comisión Europea, que tampoco mira por la prosperidad económica de las naciones que la conforman. Por lo cual, a mí me gustaría tener un presidente que mirase por los intereses de su pueblo. Sí, bueno, ya portavoz, le quería preguntar, el último barómetro de CIS vuelve a colocar el tema de la vivienda como la principal preocupación de los españoles. El Gobierno sigue prometiendo vivienda. La última intervención del presidente del Gobierno ya no puso una cifra concreta, sino dijo que iba a construir miles y miles y miles de viviendas, dijo el presidente. ¿Por dónde pasa la solución? Porque parece que viviendas no hay, los jóvenes siguen absolutamente asfixiados, imposible independizarse. ¿Por dónde pasa una solución definitiva para que por fin se pueda solucionar ese tema de la vivienda? Y preguntarle si tienen claro cuándo nació el presidente del Gobierno, porque parece que ha informado dos fechas absolutamente distintas de cuando nació. ¿Qué valoración hacen desde Vox sobre ese problema, ese dato de que el presidente del Gobierno ha dado fechas distintas sobre cuando nació? Bueno, es que el presidente del Gobierno miente desde que era un bebé. O sea, miente hasta en la fecha de su nacimiento. Entonces, pues claro, en fin, poco más que comentar a ese respecto. Pero en cuanto a la vivienda, el problema de la vivienda en España pues se viene lastrando desde hace muchísimos años por una serie de decisiones que se han tomado absolutamente de forma equivocada por gobiernos de todo signo. Y ahora el presidente del Gobierno anuncia bombo y platillo por lo que viene anunciando desde hace 7 años, que son miles y miles de viviendas cuando todavía no han puesto ni un solo ladrillo. Y el problema de la vivienda es que hay mucha demanda, hay poca oferta y la demanda no es solvente. Es decir, estamos ante un problema económico que se tiene que ver de una forma global. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que construir vivienda, hay que liberalizar suelo, hay que agilizar las concesiones de licencias que tienen secuestradas muchos ayuntamientos, hay que eliminar burocracia, hay que rebajar impuestos relacionados con el acceso a la compraventa o al alquiler de la vivienda, pero también hay que garantizar que los españoles tengan el dinero en su bolsillo. Porque si no lo tienen, de nada sirve todas estas medidas que yo anteriormente les he relatado. Y la solución que ha impuesto el Gobierno es el de la intromisión del Gobierno en la vida de los españoles en todos los aspectos. Es decir, la regulación y el intervencionismo no es la solución. En aquellos lugares donde se ha establecido de una forma absolutamente neta la ley de vivienda que ha sido en Cataluña, los efectos están ahí, el alquiler se ha disparado y no se puede comprar, no se puede acceder a la vivienda. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues todo lo contrario de lo que hace este Gobierno y que nosotros llevamos reclamando desde nuestra existencia como partido, porque este es un problema que se viene lastrando desde hace muchísimo tiempo. Y, por supuesto, saber cómo queremos vivir, porque de nada sirve tener casas si luego no tienes un barrio al que salir, no tienes vecinos con los que hablar o no tienes una sociedad en la que reconocerte. Con lo cual, todo eso se tiene que tener en cuenta a la hora de abordar el problema de la vivienda y eso es lo que nosotros pedimos. Buenos días. Yo le quería insistir un poco en la pregunta que le ha hecho el compañero. ¿Qué dirán en Vox si Trump aplica el 100% de los aranceles a los agricultores y ganaderos que ustedes más defienden? Gracias. Pues que nosotros también tenemos que proteger nuestro producto, que es lo que no hace el Gobierno. Y yo quiero insistir, Estados Unidos ahora tiene un presidente que mira por los intereses de su pueblo. Y nosotros lo que creemos es que cualquier español lo que quiere para su país es eso, un presidente que mire por su prosperidad, que mire por su economía, que mire por su forma de vida y que mire por su forma de producción. Y actualmente el Gobierno no lo está haciendo. El problema para los agricultores, los ganaderos y el sector primario no son los aranceles de Trump, son las políticas de la Unión Europea, impuestas por la Unión Europea y asumidas por todos los partidos políticos, a excepción de Vox, que están haciendo que esos agricultores, esos ganaderos y toda esa gente que se dedica al campo y a un sector económico que es fundamental en España, gracias al cual nosotros tenemos recursos, pues estén en la ruina más absoluta. Entonces, el problema no es ese. ¿Y qué tiene que hacer el Gobierno de España? Proteger su producto, igualmente.
y también hacer valer la posición de España en el mundo, que no podemos pretender que nos respeten en el mundo si nosotros somos los primeros que no nos respetamos a nosotros mismos. Y actualmente España tiene un gobierno que no hace que España se respete en el mundo. Y estas son, lamentablemente, las consecuencias. Muchísimas gracias.